Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola a todos y a todas, soy Santi Boys, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Planeta Roma. En menos de 24 horas desde el punto en el que estoy grabando, desde el momento en el que estoy grabando este programa, la Roma se enfrentará en Verona, en el Marco Antonio Bentegodi, al Hellas Verona en la segunda jornada de la Serie A. Después del empate cosechado en el Olímpico de Roma ante la Salernitana, el cuadro de José Mourinho, ya desplazado al norte de Italia, tratará de conseguir los primeros 3 puntos de esta temporada. Y si vamos por partes, lo hará con jugadores que no pudieron estar en el anterior partido mencionado y que son muy importantes, no son otros que Paulo Dybala y que el capitán Lorenzo Pellegrini. Ambos han entrado en la convocatoria, sabéis absolutamente de sobras los que continuáis siguiendo al equipo, lleváis siguiendo al equipo durante estos últimos tiempos, que el equipo no facilita una convocatoria. Sin embargo, se han desplazado, y no solo eso, sino que el propio José Mourinho lo ha dado por hecho y lo ha comentado en su rueda de prensa. Tanto Pellegrini como Dybala están dentro de la propia convocatoria y todo apunta a que también pueden partir como titulares sobre el terreno de juego. Uno de los que no va a estar es Renato Sánchez, el portugués, y al cual se ha referido también a José Mourinho en la rueda de prensa. Va a estar de baja hasta el próximo parón de fecha FIFA, fecha de selecciones en septiembre, en el mes de septiembre. El técnico portugués ha hecho referencia al jugador de su misma nacionalidad, alegando que si no tuvieran los problemas físicos ya conocidos, y el cual ya ha empezado con ellos en su andadura romanista, muy probablemente, debido a su calidad, sería un jugador titular en el Paris Saint-Germain. Dicho esto, creo que, y esto es una opinión personal, la entrada de Renato Sánchez fue relativamente positiva en el partido ante la Salernitana. Es un jugador que ofrece una verticalidad que no muchos otros tienen en plantilla y sin duda era un recurso valioso, pero que tenemos que contar con las lesiones constantes que ha venido teniendo tanto en su estancia en Francia como también lo tuvo en Inglaterra, o mejor dicho en la Premier League y en Baviera, en el Bayern Múnich. Creo que es un jugador interesante, creo que nos puede aportar siempre que esté físicamente. No será el caso en este partido contra el Verona, pero sí que tenemos la suerte de poder contar con Pellegrini, y yo me atrevo a decir que del 11 titular de la anterior jornada lo vamos a ver prácticamente igual, pero introduciendo, como digo, Pellegrini y también Dybala. Me lanzo a hacer un pronóstico de alineación con Rui Patricio en la portería, defensa formada por Mancini, Smalling y Llorente, un pivote con Cristante, una línea por delante del mismo con Christensen en el lateral derecho, quizás pueda entrar Karsdorp aquí, con Pellegrini, Aouar y Spinazzola. Siempre por delante de ellos Belotti y Dybala. Considero que Aouar no es el jugador más importante de este centro del campo, pero quizás sí que sea el más imprescindible. Y esto, aunque parezca una incongruencia, viene de, creo que el buen debut que hizo ante la Salernitana, el exjugador del Olympique Lyonnais, aportando mucha calidad técnica individual, sabiendo leer dónde estaba el espacio, dónde podía colocarse, y salvo los minutos finales en los que el cansancio hizo huella y se mostró presente en todos los jugadores y en el partido en global, creo que Aouar, por ejemplo, su primera parte fue muy muy importante para la Roma y se postula como un jugador interesantísimo para conseguir
crear por dentro ese juego, conseguir también salir con el balón jugado desde la propia portería y generar ventajas en los costados, algo que intuyo pueda ser muy importante en el próximo partido contra el Hellas Verona. No ha hecho mucha referencia a él en rueda de prensa Mourinho, porque la inmensa mayoría de las preguntas han ido dirigidas, sin ser sorpresa, al mercado de fichajes. Varias de ellas refiriéndose a Azmoun, que en este mismo momento aún no se ha oficializado su fichaje por la Roma, el jugador procedente del Bayer Leverkusen, que en este sentido creo que no hay lugar a dudas sobre su rendimiento en el Zenit de San Petersburgo, pero sí que genera y mucho esas dudas su estancia de año y medio en el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Como digo, no ha podido brillar, ha ocupado diferentes posiciones en el campo, sea delantero centro como único punta del equipo, o sea en la línea trasera del mismo, media punta o en los costados, predominante bastante más en el costado izquierdo que en cualquier otro lado. Sin embargo, no podemos dudar de la calidad técnica de este jugador. Es un jugador muy talentoso, que puede aportar muchas combinaciones por dentro, más que defender el balón. Lo que sí que consigue hacer el jugador propiedad aún del Bayer Leverkusen es combinar por dentro, dar un primer toque y cargar muy bien el área, tanto por arriba, a balones aéreos, como por bajo. Es un fichaje interesante y es un fichaje para la plantilla. No tiene que ser un fichaje, no tiene que entenderse, creo yo, como un fichaje importante, como un fichaje que debería ser titular y que debería mejorarnos en ese aspecto en el 11 inicial. Creo que sí que es un recurso más que suma a la plantilla. Es un recurso interesante porque creo que su mejor rendimiento en el Zenit San Petersburgo es con Artem Dzyuba a su lado y con un módulo muy similar al que está jugando la Roma a día de hoy, que también beneficia, bajo mi punto de vista, a Andrea Belotti. Son ambos dos delanteros que, teniendo como un compañero a su costado que les pueda fijar, son capaces de no solo picar al espacio como hizo ya el otro día Andrea Belotti con muy buenos resultados, sino también generar esos espacios y combinar por dentro. Me parece un fichaje, si se acaba oficializando, que todo apunta a que sea así, muy interesante. Por otra parte, las bajas. Fatih Kanti, el jugador joven de la Roma, ya se ha dado de baja en ese aspecto, ha sido traspasado y oficialmente en la tarde de hoy al Lecce, al equipo sureño de Italia. Su coste de traspaso, según se presupone en la prensa, porque no se han dado datos oficiales, es de 1 millón más bonificaciones y un 35% de una futura venta. Por otra parte, y lógicamente también ha salido el nombre de Romelu Lukaku a la palestra en esta rueda de prensa de José Mourinho previa al partido contra el Verona, en el cual José Mourinho ha intentado no hacer referencia al delantero belga. Si bien es cierto, sí ha confirmado que Thiago Pinto le prometió no solo la llegada de Azmoun, sino también la de otro delantero de mayor calidad, a priori, que pudiera elevar el techo competitivo del equipo. Un techo competitivo al que también ha hecho referencia en esta rueda de prensa, porque se le ha preguntado sobre el objetivo de la Roma. ¿En qué posición final cree el técnico luso que puede finalizar la Roma? Aquí Mourinho ha hecho hincapié en una cuestión no baladí que está marcando mucho este mercado veraniego del equipo capitalino, y es la cuestión económica, haciendo referencia a que la Fiorentina, sin ir más lejos, ha rechazado una oferta de 42 más 3 millones, algo que la Roma no está en disposición de hacer en el caso de que lleguen ofertas de tal calibre por alguno de sus jugadores. Es decir, para él, la Roma está por debajo de los dos equipos de Milán, de la Juve y del Napoli, en la lucha por el Scudetto, y que por lo tanto tiene muy complicado entrar en plazas Champions, en posición Champions. Pretende hacer una carrera europea como la que ha protagonizado el equipo con grandes éxitos en estas dos primeras temporadas en las que ha dirigido a la lupa, pero estima que el equipo a día de hoy, con la plantilla actual, está para el quinto a octavo puesto de la Serie A, algo a luchar con la Lazio, con la Atalanta y con la propia Fiorentina. Todo ello, todas estas declaraciones de Mourinho las podéis leer, no lo olvidéis, en planetaroma.net.
Decía también Mourinho que todos son importantes, los jugadores a disposición. Se le interpelaba directamente por Ola Solbakken su incomparecencia, en cierta manera, en el terreno de juego en el partido anterior. Aseguraba Mourinho que el noruego también formaría parte del banquillo en el partido contra el Verona en el Marco Antonio Bentegodi, pero que todos son importantes en el momento en el que empieza a haber competición europea. Existe mucha carga de partidos y cuenta con todos los jugadores que a día de hoy están a su disposición. Más cosas interesantes de esa rueda de prensa. Para finalizar, 3.000 tifosi romanistas se van a desplazar a Verona, algo muy muy elogiado por el técnico, y que también ha aprovechado para dar un palo a la afición en general, puesto que a su entender en el partido contra la Salernitana faltó un poquito más de empuje por parte de la grada a los jugadores, algo que personalmente no solo noté en la grada sino en los propios jugadores, que no supieron reponerse hasta muchos minutos después del segundo gol de la Salernitana. Además, le han cuestionado sobre la posibilidad de jugar con una defensa a 4, a lo que él ha dicho que en cierta manera ya hicieron contra la Salernitana en el cambio que llevó a Cristante a sustituir posicionalmente a Smalling cuando abandonó el inglés el terreno de juego, algo que yo creo que es muy muy relativo esta afirmación. Pues en ese momento la Roma elevó su altura en el terreno de juego, jugando mucho más en campo rival, pero Cristante siempre colocado entre Mancini y Llorente, que por cierto creo que el español hizo muy buen partido ante la Salernitana, muy muy interesante. Y por último comentaba que todos los jugadores que tienen el terreno de juego, incidiendo sobre todo sobre los del centro del campo, hablando de Dybala, hablando de Pellegrini, de Aouar, de Cristante, de Bove, de Renato Sánchez, decía que todos son muy buenos y que jugadores de esta calidad siempre tienen cabida en el terreno de juego. Planeta Roma. Vamos con nuestro rival de la jornada 2 de la Serie A, el Hellas Verona de Marco Baroni, entrenador que bajo mi punto de vista protagonizó muy muy buen rendimiento con el Lecce, con el ascenso y la permanencia del equipo de Puglia, y que desde este verano se ha hecho con los mandos del equipo de Verona. Un cuadro que ya lleva 2 partidos, no más que la Roma, pues jugó la primera eliminatoria de los equipos de Serie A en Copa Italia, en este caso con una victoria 3-1 sobre el Ascoli, y la primera jornada de Liga visitando el Carlo Castellani de Empoli, llevándose los 3 puntos también del equipo de la Toscana, del cuadro del campo de la Toscana. Pese a que podríamos intuir que Baroni haría un equipo mucho más propositivo, o quizás su estructura se vería modificada, creo que inteligentemente, al menos en este inicio de temporada, le ha dado mucha continuidad a lo que viene siendo el dibujo, la estructura habitual del Hellas Verona en los últimos años, sea cual sea su entrenador. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la jornada número 1, la mencionada con la victoria 0-1 en casa del Empoli, Montipò ocupó la portería del cuadro veronés con una defensa de 3, Coppola, Magnani y Davidovic. Los carrileros, Terracciano por la derecha y Doc por la izquierda, Duda, Andrei Duda y Ongla en el centro del campo, Njonge, Mboula en la media punta y un delantero centro, Forun Solo. Creo que las características principales del equipo tienen, como he dicho ya, mucha continuidad, y es algo que vamos a tratar de descifrar de forma rápida y sencilla. Antes de todo, ¿cómo se ha reforzado este equipo? Ha hecho un gasto de 6,5 millones con las contrataciones de Yaya Kalon, jugador del Genoa, por el cual ha pagado 2,8 millones. Ondrej Duda, ya han mencionado, el eslovaco de 28 años procedente del Köln, del Colonia, de la Bundesliga, por 2,7 millones. Jaden Braaf, otro procedente del fútbol germano, el neerlandés, delantero
del segundo equipo del Borussia Dortmund a cambio de 1 millón de euros, y para mí el que es el mejor fichaje de este equipo a día de hoy es Ricardo Saponara, ya el veterano jugador de 31 años procedente libre, sin coste alguno, de la Fiorentina. También han llegado Jordi Embula, español de procedente del Real Club Deportivo Mallorca, también libre, y a préstamo llega Suat Serdar, recién aterrizado en Verona, procedente del Hertha Berlín, un jugador muy interesante, solo 26 años, el jugador germano, también de origen turco, que juega en el centro del campo. Michael perdón por la pronunciación, pero Folorunso, italiano del Nápoles, que llega a préstamo, 25 años, Federico Bonaccioli, 26 años, procedente de la Salernitana, y Joselito, español, promocionado del segundo equipo del Hellas Verona. A cambio de esos 6,5 millones gastados, ha ingresado casi 50 millones, ha ingresado 49,9 millones, y lo ha hecho básicamente a base de ingresar el coste de traspasos que se hicieron el año pasado y que se han llegado a efectuar o a ejecutar en esta temporada, como el caso de Ivan Ilic al Torino a cambio de 15 millones con 7, Giovanni Simeone al Napoli a cambio de 12, Matteo Cancelleri al Alache por prácticamente 8, Gianluca Caprari al Monza con 7,5, Ibrahim Solemana al Cagliari por 4, Adrián Tamés al Torino por 2,8. Insisto, muy buen mercado a nivel de balance económico de este Hellas Verona, en el cual Baroni sigue esa línea bastante marcada. ¿Cómo juega? ¿Y cómo es lo que se ha podido ver en esta primera jornada ante el Empoli en la Toscana? Una presión muy alta con tal de obligar y forzar un balón en largo. No hay que obviar la altura de Mañani, Coppola y Davidovic sobre todo, y además la capacidad defensiva del conjunto en sí, algo muy alabado por Baroni en rueda de prensa. La profundidad de sus carriles, Terracciano y Doig, y sobre todo este último hizo gala de ello en el partido contra el Empoli, pero es que además recupera varios jugadores que son en esencia el central Ien, que en partido de Copa fue el titular en la defensa del Verona ante el Ascoli, desplazando a Davidovic al centro del campo, algo que dudo que vaya a hacer en este caso, porque creo que ha ganado mucha calidad en el centro del campo con la llegada, por ejemplo, de Suat Serdar, y el partido que se marcaron el otro día, la dupla Ondrej Duda y Martin Ongla. Sin embargo, recupera un activo muy importante para el equipo, como es el que he mencionado de Ien en la defensa, y Faraoni en el carril derecho, que según su propio técnico está para jugar desde un inicio, con lo cual entiendo que Terracciano no será de la partida, no repetirá titularidad, y sí que podremos ver a Davide Faraoni en el carril en el Marco Antonio Bentegodi. Ondrej Duda y Martin Ongla me parecen una de las claves más importantes de este equipo, junto con la presión alta y la profundidad de los carriles. La pareja del pivote defensivo que forman estos dos jugadores es muy importante, se complementan muy bien. Las llegadas del eslovaco junto con la capacidad defensiva que he mencionado antes de Martin Ongla hacen de una dupla muy similar a la que en su día fueron Miguel Veloso y Amrabat a los mandos de este Verona, cuando en su día lo llevaba desde el banquillo Juric, con lo cual otra de las claves aquí será tener mayor superioridad numérica sobre estos jugadores, intentando que no entren en juego. Más allá de eso, en la media punta, el otro día en Bula y en Jonze, yo creo que uno de estos dos no va a ser de la partida para darle la titularidad directamente a Ricardo Saponara, un jugador de una calidad técnica exquisita, capaz de generar muchas divisiones en la defensa rival, muchas confusiones, y tiene un golpeo, no voy a descubrir el mundo, pero tiene un golpeo lejano muy bueno. Fue suplente en la primera jornada, salió y revolucionó en gran medida el juego del Hellas Verona, y considero que en este caso lo vamos a ver siendo titular ya en el 11 inicial contra la Roma. Es lo que yo me esperaría. El equipo mejora muchísimo con él, y no hay que obviar que la Roma en el partido contra la Salernitana sufrió mucho el marcaje de Antonio Candreva.
Candreva se movía con una libertad absoluta que pocas veces yo he visto, y creo que sí que era... creo que a todas luces era un movimiento táctico desde la pizarra llevado a cabo por el técnico de la Salernitana, en el cual Candreva se movía con una libertad abrumadora por todo el frente del ataque, pero también en diferentes alturas, siendo capaz de venir a recibir el balón por parte del central en corto. Hacía muy difícil la marca. El primer gol de Candreva llega desde ese punto de vista, una falta de marca muy precisa, individual, como las hace la Roma. La Roma ataca las presiones de forma individual, se empareja de forma individual, y esta será uno de los elementos a tener muy en cuenta en el encuentro. La Roma, emparejándose con los tres centrales, lo hace con sus dos puntas y uno de los dos interiores según el central al que le corresponda, al zurdo o al diestro, en este caso a nivel posicional. Cuando es el interior el que salta a esa presión, hay que estar muy atentos donde se genera el espacio y la línea de pase. Si nosotros somos capaces de cubrir esa línea de pase sobre Ongla y sobre Duda o Suat Serdar, en el caso que pueda ser titular o jugar muchos minutos en este partido, habrá que tener muy en cuenta la movilidad de Ricardo Saponara y cómo somos capaces a nivel defensivo de tapar esa línea de pase o de arrastrar a nuestros centrales hasta la posición a la que se desplace el exjugador de la Fiorentina. Insisto, a mí en este caso me parece una de las posiciones o situaciones más a tener en cuenta y más importantes de este equipo. Saponara, para mí, jugador clave. Ongla, otro jugador clave, y creo que tenemos que tener mucha presión y muy en cuenta, mucha atención sobre estos jugadores. ¿Qué es lo que ha comentado en rueda de prensa Marco Baroni? Las altas en las convocatorias, como ya os he comentado, a vosotros también os he mencionado, y la intensidad del equipo, y es algo a lo que os he insistido. La presión que llevó el Verona a nivel de altura, presionando sobre la salida del balón y provocando muchos balones en largo al Empoli, dificultó mucho el cuadro toscano la creación de juego, y creo que nosotros podemos tener un problema similar en ese aspecto. Cierto, tenemos mucha más calidad y tenemos muchos más recursos para conseguir saltar esa presión. Ha elogiado la llegada de Suat Serdar como un jugador de muchísima calidad y que eleva el techo competitivo de este equipo. ¿Y en qué debe mejorar? Algo que en el resumen que incluso ha hecho por escrito el Hellas Verona no ha mencionado, pero sí que aparece en la rueda de prensa tal cual, hablada o vista en vídeo, que he podido seguir de Marco Baroni, en la cual hace referencia que no le gustó del todo la gestión del balón en el partido contra el Empoli, y que deben ser capaces, y esto es una declaración de intenciones, de ser mucho más verticales en su juego. Ojo con esto, la Roma, cuando se le ataca y tiene muchos metros a la espalda, no siempre consigue hacer unas presiones y una defensa efectiva, y se ve superada a grandes rasgos por un juego vertical que esperemos que el Verona no sea capaz de hacer hasta la fecha. Así pues, teniendo en cuenta el partido que se va a disputar en menos de 24 horas, cómo se hunde la defensa del Verona, qué espacio genera en el frente de la misma, pero sobre todo en los carriles cuando estos tratan de ganar mucha profundidad, ahí hay un espacio a explotar, consiguiendo una superioridad en el centro del campo y atacando dicho espacio, y teniendo muy en cuenta la marca de Ricardo Saponara, creo que por ahí pueden pasar unos elementos clave en el partido del Marco Antonio Bentegodi ante un Hellas Verona que ya ha conseguido superar la cifra de 22.000 abonados entre venta de entradas y los abonados propiamente, más los 3.000 desplazados por parte de la Roma. Vamos a ver un bonito espectáculo en esta jornada de la Serie A. 20:45, Marco Antonio Bentegodi, sábado 26 en hora local, como es obvio, a la que hago referencia. Hellas Verona, Roma. Todo lo mejor para nuestro equipo, y que nosotros lo podamos disfrutar y podamos celebrar los 3 puntos. Hasta aquí este programa de previa de la segunda jornada de la Serie A. Un saludo, Forza Roma.